Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de estabilidad. Volvemos a esta filmina que estuvimos viendo. Esto ya lo conocemos, ya sabemos que la respuesta temporal de un sistema se divide en dos partes. Ya vimos las señales de prueba. Esto ya lo conocemos. Ahora, veamos un poco estabilidad. Vamos a hablar primero de la definición formal y después vamos a hacer, em, em, vamos a ver algunos casos prácticos, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos determinar fácilmente la estabilidad de un sistema. Entonces, esto dice, esta es una definición de estabilidad, la verdad que no recuerdo si la saqué de Cubo o de Ogata, pero ha salido de una de esas dos. Dice, sean UDT, IDT y GDT, la entrada, la salida y la respuesta al impulso de un sistema lineal e invariante en el tiempo, con condiciones iniciales nulas. Se dice que el sistema es estable si su salida es acotada para una entrada acotada. Con condiciones iniciales no nulas y entrada nula, se dice que el sistema es estable si la salida vuelve al estado inicial cuando el tiempo vuelve infinito o se va a infinito. Y un sistema es estable si la respuesta del sistema tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Eso para una entrada tipo impulso. Y finalmente, un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable si la parte real de todas y cada una de las raíces de la ecuación característica o de los polos es negativa. Entonces, acá tenemos dos cosas. Por un lado, la definición de estabilidad, que es el primer punto que vemos acá. Este primer punto, definición de estabilidad. Este segundo punto nos dice cómo vamos a verificar si uno de nuestros sistemas es estable o no. Entonces, estudiemos un poquito con un poco más de detalle la definición de estabilidad. Dice, tenemos la función de transferencia de nuestro sistema, que en este caso la vemos como la respuesta al impulso. ¿Por qué? Porque la estabilidad en realidad nos interesa estudiarla en el dominio del tiempo, que es el dominio donde ocurren las cosas. ¿Sí? Recordamos que el dominio de Laplace es un dominio puramente matemático. Si bien está asociado al dominio de las frecuencias, que también tiene una representación física, lo cierto es que el dominio de Laplace es una entidad matemática, por decirlo de alguna manera. Es por eso que, si bien venimos trabajando en el dominio de Laplace, para definir la estabilidad, volvemos al dominio del tiempo, que es donde realmente nos interesa saber si un sistema es estable o no. Igual vamos a ver más adelante, como dice esta definición, que podemos verificar si un sistema es estable o no sin salir del dominio de Laplace. Dice, con condiciones iniciales nulas, se dice que el sistema es estable si su salida es acotada para una entrada acotada. Esta es la definición que desde el punto de vista de esta materia nos interesa. Está de acá. ¿Por qué? Porque la función de transferencia, nosotros la definimos, la función de transferencia de los sistemas, la definimos para condiciones iniciales nulas. ¿Sí? Entonces, este apartado de acá es el que nos indica nuestra definición de estabilidad para esta materia. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Que si la entrada es finita en el tiempo, si tomo un valor y se establece ahí, o regresa a cero o se vuelve a cero en algún momento, la salida del sistema no se va a hacer infinita. Eso no quiere decir que, que no pueda quedar en algún determinado valor. ¿Sí? No es necesario que la salida vuelva a cero cuando la entrada vuelve a cero. Es decir,
Si nuestra entrada fuera un pulso, ¿sí? Si nuestra entrada es un pulso, en vez de un escalón que sube, se mantiene durante un tiempo y luego baja, la salida de nuestro sistema puede hacer varias cosas. Puede, por ejemplo, tratar de copiar ese pulso, tratar de copiar con su transitorio o lo que sea, o tomar un determinado valor y una vez que el pulso se hace cero, permanecer en ese valor. Y eso es una salida acotada. ¿Y hay algún problema con eso? No, el sistema es estable. Un ejemplo que se me viene ahora a la mente. Pensemos en un motor de corriente continua, donde nuestra entrada es la tensión de alimentación y la salida, el ángulo que ha girado. Primero vamos a hacer, la salida es la velocidad del rotor, ¿sí? Si nosotros le ponemos tensión a ese motorcito, ¿qué va a hacer? El eje va a empezar a girar a una determinada velocidad, ¿sí? La salida se va a establecer en una determinada velocidad. Cuando nosotros retiramos la alimentación, el motor se detiene, la salida vuelve a cero. Ese es un sistema estable. La salida es acotada para una entrada acotada. Pensemos en el mismo motor, pero ahora, en vez de considerar que la salida es la velocidad de giro, vamos a considerar que la salida es el ángulo que ha girado ese motor, ¿sí? El ángulo que gira. Arrancamos en cero, aplicamos tensión, el rotor empieza a girar. 0, 2pi, 4pi, 6pi o vueltas, 0, 2 vueltas, 6 vueltas, 10 vueltas, 1000 vueltas, 2000 vueltas, 3000 vueltas, saco la alimentación. ¿En qué valor queda mi variable de salida? En 3000. 3000 vueltas. ¿Se mueve de ahí? No. La salida es acotada. Ese sistema también es estable. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa que se salga de ahí no lo es. Entonces hay un límite por ahí que es bastante difícil de... no hay por ahí un criterio aunado entre los autores, que es qué pasa si tenemos un sistema de segundo orden que oscila. ¿Sí? Donde cuando ustedes en un sistema de segundo orden que tiene los polos imaginarios puros, cuando ustedes sacan la alimentación, sacan la entrada vuelve a cero, la salida sigue oscilando, pero queda acotada, es decir, oscila entre dos valores. Así que según esta definición, ese sistema todavía es estable. Eso nos daría el límite de la estabilidad. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Cómo nos damos cuenta? Estaría dando, disculpe, Sí. lo que le estaría dando la estabilidad sería la periodicidad que adopta la señal en ese momento. Más que la periodicidad, lo que me da la estabilidad, lo que me dice el sistema es estable, es que la amplitud de esa sinusoide no sigue creciendo. La amplitud se Puede ir mantiene decreciendo, o constante. sea, puede bajar, la amplitud puede ir disminuyendo, pero claro, no se queda constante. Si va Claro. disminuyendo, no estaríamos hablando del caso que yo estaba planteando ahora con raíces imaginarias puras. Si las raíces son imaginarias puras, la salida va a oscilar manteniendo siempre la amplitud. No se atenúa. Para que haya atenuación, tiene que haber parte real. Claro, entonces se está convirtiendo en una señal periódica. Sí, Bien. pero acotada. Esa sinusoide le pueden pasar varias cosas. Se puede mantener acotada, o sea, 5 por coseno de 100t. Eso termina siendo la salida de tu sistema. Listo. Esa señal
va a ser oscilatoria a lo largo del tiempo, pero su amplitud máxima siempre va a ser la misma. La salida es acotada, ¿sí? La salida es acotada, por lo tanto ese sistema es estable. ¿Qué Claro, y pasa? el dilema de que si es estable o no es estable es que nunca tiende a un único valor como en los otros casos que mencionaba antes. Sí, ese es uno, y el otro es que el otro es ver cuál es la utilidad de eso, la verdad. En las clases presenciales yo les muestro unos videos de un sistema mecánico oscilando. Y ahí se dan cuenta de que realmente no es una condición útil en la mayoría de los casos, a menos que uno Ajá, busque hacer un oscilador a propósito, claro. ¿sí? Pero generalmente no hay partes mecánicas involucradas. Bueno, ¿cómo me doy cuenta si un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable? Bueno, nos damos cuenta si la parte real de todas y cada una de las raíces de la ecuación característica, o si todos y cada uno de sus polos tienen parte real negativa. Así nos damos cuenta. En cubo, en el cubo hay una explicación, está la explicación formal de la matemática, digamos, que explica esto, ¿sí? Y verifica esto. Yo no quiero que entremos en eso, pero me parece bueno que vayamos a ver en las filminas de respuesta temporal cómo aplicaríamos este concepto, a los dos sistemas que estábamos estudiando nosotros, que era, o cómo se aplica este concepto a los sistemas de primer orden y a los sistemas de segundo orden. Entonces, voy a pasar a esta otra filmina, a las 7, y vamos a ir acá. ¿Se acuerdan de esto? La función de transferencia de los sistemas de primer orden. Supongo que sí. Miremos la función escrita de esta forma, ¿sí? Acá tenemos una constante k sobre t sobre s más 1 sobre t. Este sistema tiene el polo en menos 1 sobre t, ¿sí? Su polo es menos 1 sobre t. Cuando nosotros escribimos la salida c de t como la antitransformada de la función de transferencia multiplicado por este escalón que viene acá, esa salida en el dominio del tiempo es k por 1 menos una exponencial negativa, e a la menos t sobre t grande por u de t. Este t chiquito es el tiempo. Este es una exponencial negativa que va decayendo, va decreciendo. Una exponencial que decrece. ¿Qué pasa si esto cambia de signo? Si ahora tenemos un polo con parte real positiva. Si La tenemos un polo exponencial con se hace parte real, creciente y ya el sistema no sería estable. claro. Si el polo tiene parte real positiva, o sea, si esto fuera S menos 1 sobre T, cuando antitransformamos, veríamos que esto nos quedaría K por 1 menos E a la T sobre T grande. Esta exponencial pasaría a ser una exponencial positiva, una señal que crece a medida que el tiempo se va haciendo más grande. Entonces ahí tendríamos un sistema inestable. Por lo tanto, en los sistemas de primer orden, por lo menos, podemos ver fácilmente que realmente eso se tiene que cumplir. El polo tiene que ser negativo. ¿Sí? Acá no tiene sentido hablar de parte real porque como es un único polo el que vamos a tener, siempre va a ser real. Pero tiene que ser negativo, porque si no le cambia el signo a esta exponencial y el sistema se hace inestable. Con los de segundo orden pasa más o menos lo mismo. Con los de segundo orden pasa más o menos lo mismo. El que gobierna acá es zeta.
fíjense, si zeta fuera, zeta, nosotros cuando estuvimos hablando de zeta, siempre lo consideramos. Cuando zeta vale 0, cuando está en el intervalo entre 0 y 1 y cuando es mayor que 1. ¿Sí? En esos casos, las raíces daban estas respuestas temporales, estas diferentes, ¿dónde están? Estas diferentes respuestas temporales, ¿sí? Oscilatoria, subamortiguada, con amortiguamiento crítico y sobreamortiguada. Ahora, volvamos acá. ¿Qué pasa si zeta cambia de signo? ¿Qué pasa si zeta pasa a ser un número negativo? Si zeta pasa a ser un número negativo, entonces a esta raíz no le pasa nada. Esto no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos un número negativo elevado al cuadrado que se hace positivo. Así que acá no hay cambios. Donde sí hay cambios es acá. Esto, la parte real, en esencia, pasa a ser positiva. ¿Sí? Tendríamos raíces con parte real positiva. Vamos a hablar del caso más general cuando sean complejas conjugadas. Si venimos acá, por ejemplo, a esta segunda ecuación de acá, si zeta tiene parte real positiva, fíjense, cambia de nuevo el signo de la exponencial. Y dejamos de tener, esto les recuerdo era 1 menos una señal sinusoidal, que es esta de acá, multiplicada por una exponencial negativa, cuando zeta es positivo, una exponencial negativa que hace que esa sinusoide se vaya achicando con el tiempo. Si zeta cambia de signo y es negativo, y por lo tanto tenemos raíces con parte real positiva, entonces esta exponencial pasa a ser positiva y esta sinusoide, en vez de ir decreciendo en amplitud con el tiempo, va a ir aumentando. ¿Mm? Entonces, ahí por lo menos podemos verificar que al menos para estos dos casos particulares, esta condición de la que estábamos hablando en la otra filmina, se tiene que cumplir. Un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable si la parte real de todas y cada una de las raíces de la ecuación característica o de los polos es negativa. Bien, y acá, a partir de acá empieza el tema de ver, bueno, a ver, ¿cómo verificamos la estabilidad? Y hay dos formas. Si estamos trabajando con un sistema a lazo abierto y conocemos su función de transferencia, la cosa se resuelve de manera muy sencilla, porque simplemente buscamos cuáles son sus raíces, usando, por ejemplo, el comando roots de MATLAB. Vamos a un ejemplo. Están viendo el MATLAB, ¿no? Sí, sí, se está viendo MATLAB. Perfecto. Vamos a dibujar acá una... vamos a hacer esto. ZPK. Sin ceros. Un polo ahí, uno ahí. Y uno ahí. Y una ganancia cualquiera. Bueno. Si yo tengo un sistema como este, un sistema a lazo abierto, ¿cómo hago para saber si es estable o no? Bueno, acá todos los polos están fijos, ¿sí? Son números fijos. Por lo tanto, alcanza con buscar las raíces de este polinomio que tenemos acá, del polinomio denominador. Basta con encontrar los valores de los polos. Entonces hacemos roots, 1, 31, 230, 200.
Eso nos devuelve, claro, como ya sabíamos, las raíces menos 20, menos 10 y menos 1. Eso quiere decir que este sistema es estable. Podemos hacer la comprobación. ¿Sí? Ahí está. El sistema es estable. Listo. ¿Qué pasa si acá cambia un signo? Primero empezamos a notar algo, ¿no? Acá aparecen signos negativos. Eso ya es un indicio, ya les voy a comentar. Ahora, si ahora hacemos, de nuevo, buscamos las raíces del polinomio denominador, 1, menos 9, menos 210, menos 200, ya sabemos que esas van a ser 20, parte real positiva, menos 10 y menos 1. Cuando hacemos cuando evaluamos la respuesta al escalón, vamos a ver que este sistema es inestable. MATLAB no entiende lo que es un sistema estable o un sistema inestable, ¿sí? Él simplemente dibuja. Y es por eso que si nosotros usamos solo este comando de acá abajo, step G, MATLAB hace esta línea que se va para arriba hasta el infinito. Fíjense la escala de este gráfico. 5 por 10 a la 22. Se fue. Subió, 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 subió y se fue. ¿Está? Cuando uno tiene, cuando uno ve la función de transferencia, hay algo que puede servir para determinar de entrada en un sistema como este, un sistema de lazo abierto, si es estable o no. Y es que si en el polinomio denominador, hay cambios de signo en los coeficientes, por ejemplo, en este caso, acá tenemos un coeficiente positivo, 1, para s al cubo, y uno negativo, menos 9, para s cuadrado. Cuando hay cambios de signo, con eso nomás, ya podemos asegurar que hay por lo menos una raíz con parte real positiva. O sea, cuando ven un signo menos en el denominador, el sistema es inestable. Cuando este polinomio no esté completo, ¿sí? No tenga todos los coeficientes. Por ejemplo, hagamos esto. ¿Podría probar el caso de x al cubo? O s al cubo en este caso. Sí, mira, ahí lo probamos, pero déjame que pruebe este primero. Lo vamos a hacer así. El sistema representado por esta función de transferencia no tiene todos los coeficientes. Le falta el s al cuadrado y le falta el s a la 0. Por lo tanto, este sistema va a ser inestable. ¿Sí? Cuando dibujamos su respuesta, una rampa. Ahora, tengan cuidado porque, y podemos hacer esto, perdón, ya que estamos roots, 10, 0, 2, 0, y vemos que, bueno, habría que darle un poquito más de decimales a lo mejor. La verdad me llama la atención que no tengo una parte que sean estos dos imaginarios puros y esta 0. La de 0, esta me la esperaba, esta otra no. ¿Sí? Pero nos dio que la respuesta del sistema es inestable. ¿Sí? Que era lo que esperábamos. Entonces, recapitulando, si este polinomio no está completo o si hay cambios de signo, el sistema es inestable. Ahora,
que esté completo y no tenga cambios de signo, no asegura nada. Fíjense en este. Fíjense, 10 sobre s al cubo más 2.996 por s cuadrado más 3s más 11. Está completo y todos los coeficientes son positivos. ¿Sí? Bueno, veamos las raíces de este polinomio. 1, 2.996, 3 y 11. Acá hay una raíz, perdón, hay dos raíces que tienen parte real positiva. ¿Sí? Esta es negativa, esta tiene parte real positiva y esta tiene parte real positiva. Por lo tanto, la respuesta temporal va a ser inestable. Y de nuevo, MATLAB, bueno, dibuja lo que puede, ¿no? Fíjense en la escala, 10 a la 26. Dibujó la respuesta durante 800 segundos. ¿Cómo evitamos esto y hacemos que MATLAB nos devuelva MATLAB o Octave, nos devuelva una respuesta un poco más prolija? Le limitamos el tiempo, le decimos, dibuja el escalón, pero durante 10 segundos. Le pasamos como parámetro el tiempo que queremos que dibuje. Y acá vemos cómo la salida de nuestro sistema va creciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Bueno. Antes de cerrar este módulo, lo que estamos viendo ahora es estabilidad de sistemas a lazo abierto. A esa estabilidad la llamamos estabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está configurado de una determinada manera, lo que hace que tenga unos ciertos polos, y eso no se puede cambiar, no se puede modificar. Para modificar eso hay que agarrar el destornillador, el soldador, la pinza, ¿sí? Y modificar la estructura de lo que nosotros tengamos. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de sistema de lazo abierto, hablamos de estabilidad absoluta. El sistema es estable o no es estable. No hay otra vuelta. Estabilidad absoluta. ¿Es estable? No es estable. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas a lazo cerrado? Volvemos a la filmina, creo que esta era la 6. Fíjense lo que pasa acá. Acá tenemos un sistema a lazo cerrado. ¿Sí? GDS y K. Realimentación unitaria. La función de transferencia I sobre R es esta que tenemos acá. K por G sobre 1 más K por G. En este caso dejamos el H, pero ya sabemos que H vale 1. ¿Sí? La ecuación característica de este sistema es el denominador de la función de transferencia igualado a 0. Por lo tanto, la ecuación característica es 1 más K por G igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, todo claro. Excelente. Si a GDS definimos como un polinomio numerador sobre un polinomio denominador, a esto lo podemos reescribir, a esto que tenemos acá, 1 más K por GDS igual a 0, lo podemos reescribir como 1 más K por N sobre D igual a 0, y luego, multiplicando en ambos miembros desigualdad, eso se transforma en D más K por N igual a 0. Esto está expresado así para que quede claro que esto es que esto es simplemente, la ecuación característica es simplemente un polinomio en S. D, el denominador es un polinomio, más K por el numerador, que es otro polinomio. ¿Sí? Entonces la ecuación característica
termina teniendo esta forma. Ahora, ¿qué pasa acá? GDS es nuestro sistema. Nosotros no podemos modificar nada de acá. Para modificar algo, como recién dijimos, hay que agarrar la pinza, el martillo, el soldador y cambiarle algo físico. Pero esto lo pusimos nosotros. Esto es un amplificador operacional o esto es una línea en nuestro código. Así que el valor de K sí puede variar. Eso se supone que es una flecha, ¿saben? El valor de K sí puede variar. ¿Y dónde está K? Fíjense que K aparece en esta ecuación. Aparece ahí. Y aparece ahí. Por lo tanto, como este valor va a ir cambiando, las raíces de esta ecuación van a ir cambiando. ¿Mm? En sistema de lazo cerrado hablamos de estabilidad relativa. El sistema puede ser estable o no. ¿De qué depende? De nosotros.